Bienvenidos a nuestro miércoles podcast. Deseamos que le esté siendo de bendición los pasajes del Evangelio de Lucas que he estado meditando. En nuestro primer podcast del mes y nos toca compartir el pasaje del capítulo 6, versículos 12 al 19. Un pasaje corto, pero con dos historias de mucha bendición para todo cristiano. El mensaje de hoy está a cargo de nuestra hermana Dulce Martínez, quien nos estará compartiendo primero la lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Como siempre les recordamos, este podcast no es para que puedan descansar un día de su meditación personal. Es importante que puedan tener su tiempo personal con Dios para que Dios les hable de una manera aún más profunda. Oramos a Dios pidiendo que abra nuestros oídos y nuestros corazones para que esta palabra que compartiremos sea sembrada y lleve frutos agradables a Él. Sin más, dejamos este lugar a nuestra hermana Dulce. Amados hermanos, es un gozo para mí compartir este tiempo con ustedes y doy gracias a nuestro Dios. Ya vamos avanzando en el año y estamos en el mes segundo, pero asimismo vamos avanzando en el Evangelio de Lucas. Deseo que cada uno de nosotros nos acerquemos con un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de nuestra meditación diaria. Como ya es costumbre en este podcast, daré lectura al pasaje que nos toca meditar el día de hoy. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19, y lo haré en Nueva Traducción Viviente, para luego hacer una pequeña reflexión, orando a Dios que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de los lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanado de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. En este pasaje podemos ver la formación del grupo de los 12 apóstoles. Si bien en el capítulo anterior, capítulo 5, Lucas nos mostró el llamado a Pedro, a los hijos de Zebedeo y a Mateo, en estos versículos vemos ya formado este grupo. En esta reflexión quiero destacar dos cosas. Primero, el carácter de Jesús y luego la posición de estos 12. En el versículo 12, Lucas nos menciona cómo fue que Jesús, de entre varios discípulos que le seguían, tomó la decisión de escoger a 12. Entre ellos estaba el que le iba a entregar para ser crucificado. El versículo nos menciona que Jesús se pasó toda la noche orando a Dios, lo que nos deja ver el sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre en esa relación íntima que ellos mantenían. La decisión de escoger a 12 discípulos era de suma importancia, ya que ellos serían quienes continuarían con la propagación del reino de Dios. Eso quiere decir la palabra apóstol. Pero dentro de este grupo
estaba incluido el que lo iba a traicionar. Jesús nos muestra en esta parte de la Escritura que ante las decisiones importantes es de vital importancia consultar al Padre. Entonces, hermanos, aquí cabría una pregunta para nosotros. ¿Consultamos a Dios apartando un tiempo de intimidad con Él antes de tomar decisiones cruciales en nuestra vida? ¿O las tomamos según nuestro pensamiento y corazón? Porque en nuestro razonamiento, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús, jamás habríamos escogido a quien nos fuera a traicionar. Pero Jesús vino a cumplir la promesa del Padre. Ya lo había anunciado en la sinagoga de Nazaret, en la historia narrada en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Por otra parte, hermanos, el llamado de Jesús no fue a personas con capacidades extraordinarias o con poder adquisitivo o reconocimiento social o de gran sabiduría en la Escritura. Fue a personas comunes dentro del pueblo, a pescadores, a publicanos que eran recaudadores de impuestos, de tal manera que la palabra nos deja ver que no es por méritos propios de los seres humanos el llamado, sino que es por la gracia de Dios. De la misma forma, Él nos llamó a cada uno de nosotros. Tuvo esa misma gracia, ese regalo inmerecido para personas que no tienen grandes capacidades ni alguna cosa extraordinaria dentro de este mundo. Recordemos, hermanos, de dónde fuimos llamados, con qué gracia y amor nos trajo Jesús. Ese es un motivo de agradecer cada día a nuestro Señor. El propósito por el cual Jesús llamó a estos 12 fue para enviarlos a propagar el reino de Dios. Pero es notable en la historia que ellos no fueron enviados inmediatamente después de su llamado, sino que continúa esta historia diciendo que Jesús descendió con ellos a la gran multitud, allí donde se reunían personas de Judea, de Jerusalén e incluso de Tiro y Sidón. Todas ellas sabían del poder que procedía de Jesús y lo buscaban para escucharle y para ser sanados de sus enfermedades. Esta obra que estaba haciendo Jesús desde el principio de su ministerio, en el capítulo 4, versículo 14, lo que la misma Escritura nos muestra es que Jesús siguió haciendo su ministerio, pero ahora estos 12 apóstoles estaban cerca de él, comenzando a ver cómo era su obra de cerca, a escuchar de cerca sus enseñanzas, esto es, a compartir una intimidad con él. El tiempo de ser enviado aún dependía de la decisión de Dios y de Jesús. Sin embargo, ellos en este tiempo tenían que permanecer muy cerca. Hermanos, aquí detengamos un momento a meditar acerca del llamado que tuvimos y del propósito de este. Generalmente, cuando llegamos a Jesús, cuando llevamos nuestra vida al lado de Jesús, estamos ansiosos por hacer obras, ya sea de enseñanza, de evangelismo, de alabanza o cualquier otra cosa que consideremos buena para el Evangelio. Esta historia nos deja ver que Jesús llamó a sus discípulos y los hizo que estuvieran con Él, compartiendo un tiempo de enseñanza, el tiempo de sanidad y de liberación, y conocer por medio de ello quién era Jesús. La importancia de compartir este tiempo de intimidad con Él, de estar cerca de esa obra que realizaba, era para que los discípulos pudieran ir aprendiendo y renovando su entendimiento de la fuente principal que es Jesús,
para que entonces después ellos pudieran ir y enseñar acerca de ese verdadero evangelio de salvación aprendido en ese tiempo de intimidad con Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos también ese tiempo para poder ser enseñados, para poder ser transformados por medio de ese evangelio. La Escritura nos deja ver que el poder procedía de Jesús. Ese poder que según el capítulo 4, versículo 14, proviene del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros aquí nos debemos de detener un momento también. Como ese llamado no fue conforme a nuestras capacidades o por alguna cosa extraordinaria que nosotros tengamos, asimismo la obra que hacemos, el poder de llevar el mensaje de salvación no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo, de Dios, es decir, también de Jesús. Hermanos, no querramos robar la gloria que tiene solamente nuestro Dios. Nosotros no somos capaces de hacer algo. Somos totalmente incapaces. Jesús y el Espíritu Santo es quien hace la obra. Continuamos cuando Jesús enseña a los recién nombrados apóstoles, no solamente con palabras de vida eterna, sino también les enseña la proclamación de un evangelio vivo y poderoso para liberar, sanar y salvar a las personas. Todas esas personas que acudían a Él con esta necesidad de ser salvados, con ese poder que procedía de Él. Al ser apóstoles, ellos serían privilegiados de, después de estar con Jesús, llevar ese mensaje también. Hermanos, debemos de recordar que esa obra es totalmente de Dios. Debemos de permanecer unidos a Él. Que nuestra oración y nuestra petición a Él sea que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo para permanecer al lado de nuestro Señor, someter nuestra vida a su soberanía, porque este pasaje también nos muestra la vida de una persona que, aunque tuvo el mismo llamado, presenció las mismas cosas, pero buscó su propio beneficio obtenido a través de Jesús, no llegó a cumplir el plan que los otros 11 sí hicieron. Cuidemos de que nuestra vida no sea como la de Judas Iscariote, que a pesar de que estuvo con él, nunca entendió quién era y lo que significaban las palabras que él hablaba. El Señor nos bendiga. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio por medio de este pasaje? Sigamos descubriendo el hermoso mensaje que Dios tiene para nuestras vidas por medio de este evangelio. Este sábado es el segundo sábado del mes, y como cada segundo sábado del mes, tendremos nuestro seminario mensual de manera presencial en la Ciudad de México. El tema que se compartirá es Fruto del Arrepentimiento, basándonos en el Evangelio de Lucas. También le recordamos que estamos en la última semana de la inscripción de la Escuela Bíblica Esdras. Cualquier información que necesiten, no duden en contactarnos por los siguientes medios. Estamos en el grupo de Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com. Dios lo bendiga y hasta la semana que viene.